Cada día entramos en contacto con gran diversidad de productos. La etiqueta nos informa del fabricante, de los componentes utilizados y del país de procedencia. Pero los consumidores no reciben información sobre las consecuencias medioambientales y sociales en el país productor. ¿Cómo se originan los precios de los productos procedentes de los países denominados países en vías de desarrollo? ¿Quién saca provecho en la cadena de producción, manufactura, transporte y venta? ¿Quiénes son los perdedores? El mercado internacional ha crecido enormemente en las últimas décadas. Los mecanismos de la globalización hacen posible que cada vez más productos alcancen el mercado alemán. Vamos a poner, por ejemplo, una auténtica exquisitez: los camarones. Estos muestran la otra cara de los negocios a nivel mundial. Los camarones se ofrecen crudos o hervidos, pelados o sin pelar. En los últimos años, la demanda ha crecido en forma continua. En el año 2003, cada ciudadano alemán ha consumido un promedio de 1,4 kilos de estos animales de bajo precio. Si todos los factores, como las consecuencias de la destrucción medioambiental, el salario digno de los trabajadores y las indemnizaciones estuviesen incluidos en el precio de compra, el consumidor tendría que pagar muchísimo más. A lo largo de la costa tropical y subtropical, en las aguas salobres de las desembocaduras de los ríos, bahías e islas, se entretejen los bosques de manglares. Estos son la equivalencia marina de las selvas tropicales. Este espacio de vida entre el mar y la tierra es uno de los ecosistemas más ricos del mundo. La mezcla de agua salada y agua dulce origina una gran diversidad de flora y fauna. En el mundo existen más de 50 tipos de manglares. Los árboles más resistentes a la sal suelen tener raíces largas y enredadas. Estas sirven como espacio seguro a peces, cangrejos y otros animales para su procreación. La protección ante el ataque de peces depredadores y la enorme riqueza de alimentos ofrecen óptimas condiciones. Así pues, más de la mitad de todas las especies de peces se reproducen en estas aguas. Pero también otros tipos menos frecuentes de flora y fauna encuentran en los manglares de difícil acceso uno de los últimos lugares de retiro del planeta. El ciclo de vida de los camarones tropicales, también llamados gambas, comienza en los manglares. Los diferentes tipos de camarones viven en el fondo del mar y llegan a alcanzar los 30 centímetros. La pesca tradicional del camarón ha sido de importancia trascendental para el autoabastecimiento y para cubrir la demanda del mercado local en los países tropicales. Pero los campesinos no se han limitado solamente a estos moluscos. El reino de los peces complementa la amplia riqueza en alimentos. Además, en la selva se recolecta madera, miel, mariscos y plantas medicinales.
El ecosistema dispone de otras importantes funciones. Protege de huracanes y tsunamis, sirve como filtro alimenticio y asegura la diversidad. Antes crecían manglares en 3/4 partes de la costa tropical. En el año 2004 solamente se conserva 1/4. Una de las razones fundamentales para el avanzado estado de destrucción desde los años 80 es la gran expansión del cultivo del camarón. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los programas de cooperación al desarrollo fomentaron en forma masiva la implantación de cultivos de granjas camaroneras. La denominada Revolución Azul apostó por el cultivo. Los bajos costos de producción hicieron descender el precio del camarón. La demanda aumentó considerablemente. En el período siguiente, los gobiernos vendieron zonas del litoral a muy bajos precios a empresas nacionales y sobre todo a empresas internacionales. Para la construcción de las enormes piscinas, estas empresas deforestaron a lo largo de las costas de Asia, Centro y Sudamérica y recientemente también en África. A lo largo de la costa centroamericana se extienden los bosques de los manglares. En esta zona hay ubicadas numerosas granjas camaroneras y fábricas empacadoras. Los gobiernos tienen la intención de expandir el sector de la economía de forma que integraron el cultivo industrial del camarón en el Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá es un proyecto estructural y económico. Este abarca, partiendo desde Puebla, los 9 estados del Bajo México y los 7 países centroamericanos hasta Panamá. En el año 2003 vivían 64 millones de personas en esta zona. 1/3 de la población vive con menos de $1 al día. Los interesados en el PPP declaran oficialmente como objetivo final la lucha contra la pobreza. El coordinador del PPP cree en la mejora de condiciones de vida de todos los habitantes de Centroamérica. Si tú me preguntas qué va a pasar dentro de 20 años, te puedo asegurar que esta región del mundo será una región con una gran dinámica económica, con un gran crecimiento, con la disminución de la distancia entre los ricos y los pobres, con niveles importantes de educación, con niveles importantes de salud, con niveles importantes de democracia, con niveles muy importantes de justicia, con condiciones de vida, de calidad y de nivel de vida para los habitantes extraordinaria, donde la premisa de la preservación del medio ambiente y la premisa del respeto a las comunidades y la cultura indígena se van a convertir en elementos símbolo del progreso y el desarrollo de la región. La mayor intención del PPP es el desarrollo de la infraestructura. El 95% del presupuesto se invierte en carreteras, puertos, aeropuertos, redes de electricidad y telecomunicaciones. Este crecimiento de la infraestructura debería aumentar la competitividad de la economía agraria y forestal, el cultivo industrial de camarones y de las fábricas de bajos salarios. Asimismo, se fomentaría el sector turístico. El abastecimiento energético debe ser garantizado con la construcción de más de 100 embalses. Sin embargo, los proyectos, como el del cultivo industrial de gambas, no fue especificado o incluso fue retirado tras la creciente crítica. Con esta estrategia se evita la resistencia contra proyectos concretos. La organización Trópico Verde lleva luchando desde hace tiempo contra la puesta en marcha del PPP. El Plan Puebla-Panamá respecto a las granjas camaroneras se muestra, como en todos los proyectos del Plan Puebla-Panamá, de una manera escondida, es decir, la información no es clara y tampoco el público tiene acceso a los proyectos que se van a dar. Sin embargo, aquí en Guatemala no hemos podido descubrir ningún proyecto, aunque sabemos que sí existen, pero no los han dado a conocer. La superficie de Guatemala es apenas 1/3 de la de Alemania. En medio de lo que era la antigua cultura maya, viven hoy unos 12 millones de personas. En 1821, Guatemala se independizó de España.
como consecuencia de sangrientas dictaduras militares en el siglo pasado, se empobreció gran parte de la población. Solo los terratenientes de mayor influencia y los pertenecientes a la industria y al ejército lograron establecerse en la política. Después de 36 años de guerra civil, se depusieron las armas en 1996. El más injusto reparto de tierras habido, junto con Brasil, es una de las consecuencias de las dictaduras. La tercera parte del suelo pertenece al 97% de la población. La agricultura produce básicamente para la exportación. Los portadores de divisas más importantes son el café, el azúcar y las bananas. El socio comercial más importante en la Unión Europea es Alemania. Muchos partidos del país persiguen objetivos neoliberales. Las elecciones de 2004 las ganó la Gran Alianza Nacional encabezada por el candidato a la presidencia, Oscar Berger. Este partido apuesta por la liberalización de los mercados y la privatización de los servicios públicos. El modelo económico neoliberal ha incrementado considerablemente la inflación y la tasa de desempleo. A lo largo de 2 siglos, las provincias del sur del país fueron importantes plantaciones de bananos. Pero en los años 80, la llamada Revolución Azul desarrolló allí un nuevo sector económico. La región de Champerico se ha convertido hoy en la zona de cultivo industrial más importante de Guatemala. La industria camaronera es para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación un componente esencial para la economía. En términos generales, Guatemala tiene un gran potencial en lo que es en las granjas camaroneras. Tenemos problemas con lo que es la caficultura, que fue uno de los renglones que siempre nos mantuvieron, ya no están funcionando y entonces estamos pensando en extendernos a otros campos como son los camarones, que tenemos un gran potencial. El cultivo industrial del camarón se basa en las antiguas técnicas de los campos de arroz. Las empresas continúan talando los árboles de los manglares para construir las piscinas con 1 a 2 metros de profundidad. Y es que los camarones solo pueden vivir en las zonas cercanas a la costa, donde se mezclan el agua dulce de los ríos con el agua salada del mar. Para su cultivo es necesaria una gran cantidad de larvas. Estas se pescan en los manglares o se producen en laboratorios. Los granjeros echan al agua de las piscinas entre 50.000 y 400.000 larvas por hectárea. En promedio, se cosecha el camarón 2 veces al año. La demanda alimenticia de estos animales es enorme. Para producir 1 kilo de camarones, los trabajadores utilizan de 3 a 4 kilos de pienso. Sí, tiene cereales, tiene aceites de pescado, tiene vitaminas, minerales y también a veces usamos medicamentos ahí. Los camarones solo pueden asimilar una parte de la comida. Más o menos 1/3 del sustrato se descompone en las piscinas. El fuerte estado de contaminación derivado de la comida y los productos químicos aplicados reduce el tiempo de utilización de las piscinas. Las instalaciones se han de dejar reposar transcurridos entre 5 a 12 años. La creciente demanda de camarones y la poca duración de las piscinas hacen que a lo largo del sur de Guatemala los paisajes de cultivos industriales se expandan aún más. Son muchas las consecuencias que destrozan los principios vitales de la población autóctona. Así pues, los enemigos del cultivo industrial camaronero se han unido a la Asociación Red Manglar Latinoamericana. La organización lucha por el mantenimiento de los manglares y por los intereses de los pescadores. Pero los problemas siempre siguen. O sea que el problema es también donde también los industriales de los cañales y los que siembran palma africana desvían los ríos y esas aguas ya no caen a los esteros. Y más las camaroneras que absorben el poquito que hay, nos están matando los manglares y a nosotros de hambre prácticamente en ese sentido, porque no tenemos dónde ganarnos la vida, porque aquí en Champerico pues no hay fuentes de trabajo. Aquí las únicas industrias como ellos son los esteros, industrias naturales que Dios ha dejado para que nos ganemos la vida a los pobres.
Y yo, pues el consejo que le daría a alguien, cuando llegue alguno a quererse sentar como camaroneras, que eso no, lo que trae es destrucción para las comunidades y los pueblos. En lugar de haber, ellos dicen que es desarrollo, pero no es desarrollo, es muerte y destrucción, porque a raíz de eso hubieron 2 muertos. A la población de Champerico se le ocultó la verdad sobre la dimensión que alcanzaría el cultivo industrial. Los beneficiados se remiten al impulso económico y a la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero hasta ahora se han creado muy pocos empleos. Para el cultivo industrial se requiere de personal formado mayoritariamente en las grandes ciudades. Los empleados controlan la depuración del agua, comprueban la salud de los camarones, los alimentan y les proporcionan productos químicos. El miedo a perder toda la producción a causa de epidemias es muy alto. Por eso, los cultivadores emplean gran cantidad de pesticidas, cloro, abono y antibióticos. El gerente Hermann Dieseldorf reconoce el alto riesgo de contaminación derivado de cultivos intensivos. Bueno, nuestras principales dificultades son enfermedades. Tenemos que estar muy al día en lo que son enfermedades, estar en las piscinas, ver cómo está la salud del camarón, hacer análisis de agua, también análisis histológicos de animales muertos y estar siempre ahí pendientes de si hay alguna enfermedad para poder corregir ese problema. Los camarones solo asimilan parte de los medios utilizados. El resto contamina el agua de las granjas camaroneras. A diario se cambia el 20 y el 50% del agua para asegurar la salud de los animales. El agua contaminada es vertida a través de conductos hacia la naturaleza. El alto consumo hace disminuir el nivel del agua de los manglares y deja salinizar el suelo. Red Manglar condena la destrucción del ecosistema y de la pesca tradicional. Entonces nosotros buscamos mediar, porque nosotros no somos autoridades, ¿verdad? No tenemos poder, no, que solo pedimos entrevista con ellos y vamos con los pescadores a mediar, a buscarles solución al problema. Ellos han prometido muchas veces de que ya no le van a disparar al pescador, pero eso es mentira. La privatización de los antiguos terrenos comunales ha empeorado los conflictos existentes entre los empresarios de las granjas y los pescadores. Las empresas disponen de personal de seguridad privado, están armados y prohíben la entrada a muchos pescadores a los manglares. La industria camaronera defiende esta postura y ve en ella una eficiente protección de las granjas. Hermann Dieseldorf también justifica esto con la presencia de intrusos y ladrones. Lo que él ignora es que estas personas llevaban viviendo siglos en armonía con los manglares, hasta que llegaron los cultivos del camarón. Bueno, aquí es tranquilo. Aquí la verdad tratamos de llevarnos lo mejor posible. Los problemas a veces son por los esteros o por los robos que puede haber como en cualquier empresa, ¿no? Que siempre hay gente que no, que se mete por el camarón, que es algo muy preciado. Y también nosotros tratamos de hacer el menor impacto ambiental posible hacia los esteros, digamos, soltando agua ya utilizada por nosotros, pero que realmente, tratamos de hacerlo lo mínimo, por eso somos un sistema intensivo de 0 recambios. Red Manglar presenta múltiples denuncias por incumplimiento de la Ley Nacional Forestal. Las empresas están obligadas por decreto a proporcionar un informe medioambiental. El resultado es que a los manglares no se les debe causar ningún daño. Además, el reglamento prohíbe la deforestación de manglares protegidos. Aunque la situación legal está clara, las autoridades no investigan las denuncias presentadas. En invierno, los ríos cargados de lluvia abastecen las bahías, pero en la época de sequía, en verano, no hay más que un riachuelo de agua.
Para Héctor Maldonado, un pescador que reside en Champerico, las condiciones de vida han empeorado. Su cupo de pesca ha disminuido considerablemente, como el de la gran mayoría de los pescadores de la región. Aquí, la verdad, las camaroneras nos han afectado demasiado. O sea que en el tiempo que las camaroneras no habían venido aquí, toda la gente agarraba camarón. Ahora no, unos agarran y otros no agarran. ¿Por qué? Porque hoy el agua, dejan secos los esteros, ya el agua no llega al mangle. Entonces los pescados, pues esa es su casa. Entonces como no hay agua en el mangle, entonces viene el pescado, el camarón, ellos se retiran de aquí. Cada vez más a menudo han de ir los pescadores a los manglares. Las ganancias de la pesca alcanzan cada vez menos para cubrir los gastos diarios. Héctor y su hermano Sergio se preocupan por la salud de sus familias, ya que los productos tóxicos de las fábricas suponen un considerable peligro para el ecosistema y la cadena alimenticia. Muchos de estos productos químicos afectan o matan peces, aves, cangrejos salvajes y plantas acuáticas. Esos desagües vienen a terminar aquí a los esteros y ahí se va mezclando esa agua con el agua limpia que está aquí. Y sí, ahí es donde ya el pescado y el camarón, conforme el agua va corriendo, ellos se van muriendo. En los últimos 20 años, la industria camaronera ha acabado con más de un tercio de los manglares en todo el mundo. También en Guatemala aumenta esta destrucción. Si se continúa talando a la misma velocidad, a más tardar en el año 2020 habrán desaparecido de aquí los manglares. Atravesamos la frontera y continuamos nuestro viaje a Honduras. Nuestra meta es el Golfo de Fonseca, con sus extendidas granjas de camarones. El país es tan grande como Guatemala, una región marcada por la cultura maya durante siglos. Actualmente viven aquí unos 7 millones de habitantes. Tras su independencia en 1821, al contrario de sus países vecinos, Honduras quedó exenta de una guerra civil. Desde 1982 existe una república regida por el Partido Nacional, encabezada por Ricardo Maduro desde el año 2002. Junto con Nicaragua y Haití, Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Como en el resto de los países centroamericanos, el suelo está muy injustamente repartido. En primer lugar se cultivan café y bananos. En segundo lugar, el producto de exportación más representativo desde hace poco son los camarones. El principal importador de Honduras, después de los Estados Unidos, es Alemania. Casi todos los países centroamericanos y los Estados Unidos han firmado el Tratado de Libre Comercio CAFTA. De este modo, a partir del año 2005, los gobiernos permitirán la entrada de empresas multinacionales. Las características principales de este acuerdo son la privatización y la apertura de los mercados. Complementado por las áreas de proyectos del Plan Puebla-Panamá, se contempla la reestructuración de la economía a gran escala. Los medios financieros para el PPP son proporcionados mayoritariamente por bancos privados y por instituciones financieras multinacionales. Los críticos del plan no creen en las anunciadas mejoras de condiciones de vida, dado que solamente el 2% del presupuesto del PPP está previsto para ser destinado a proyectos sociales o de medio ambiente. Es más, ellos ven en estas medidas la continuación de una política neoliberal que empezó ya en Centroamérica en los años 80. En ella se basa en el aumento de la pobreza, la reducción de los salarios y la emigración a los Estados Unidos. Otro punto de crítica trascendental es la falta de participación popular en el diseño o planificación del proyecto general. PPP y CAFTA defienden exclusivamente los intereses de las empresas y bancos, mientras que las personas más humildes sirven como mano de obra barata.
La única zona de unión con el Océano Pacífico es el Golfo de Fonseca. La costa sur del Golfo se la reparte Honduras con sus países vecinos, El Salvador y Nicaragua. La llanura es un frágil ecosistema muy rico en especies. Muchas regiones están protegidas y desde hace siglos sus habitantes viven aquí de la pesca. Con la puesta en marcha de la primera industria camaronera en el año 1973, cambiaron las condiciones de vida. El sector económico explotó y permitió que la llanura hondureña se convirtiese en la zona de cultivo más productiva de Centroamérica. Sin embargo, las consecuencias medioambientales son devastadoras, como nos explica el alcalde de la pequeña ciudad de San Lorenzo. Digamos, la contaminación que se ha generado, la destrucción de los ecosistemas de manglares en el Golfo de Fonseca por parte de la industria del camarón es la que tiene, digamos, en una situación bien crítica el Golfo de Fonseca. Ha afectado a otras familias que dependen del Golfo, los que se dedican a la pesca artesanal, a la pesca de extracción también de moluscos y crustáceos, y no tienen ya las mismas oportunidades de poder sobrevivir y mantener su familia. Ha afectado tanto el medio ambiente como también la economía de los pobladores que han vivido esta actividad por varios años. El conflicto de intereses entre las familias pescadoras residentes y la industria camaronera ha empeorado en los últimos 30 años. En el año 2004 existen 252 fábricas camaroneras en funcionamiento. Estas abarcan un espacio equivalente a 19.000 campos de fútbol. Las consecuencias del cultivo industrial son semejantes a las de Guatemala. Organizaciones medioambientales y en defensa de los derechos humanos critican la destrucción avanzada de los manglares y exigen una política empresarial más responsable. Por el contrario, la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, llamada ANDA, no cree en la culpabilidad de las granjas. Entonces nosotros estamos trabajando en lo que es desarrollo sostenible. Ellos dicen que no, pero a la vista está, pues para comprobarlo está de que las aguas y los bosques manglares consideramos que están mucho mejor que antes, porque en realidad estamos cuidando de ellos para que la industria pueda tener muchos más años de vivencia y aporte para la economía del país. El crecimiento natural de larvas en el Golfo está perturbada, destruida. En un primer momento, las empresas pescaban las larvas de los manglares. Casi 3.000 adultos y niños pescaban exclusivamente para el abastecimiento de las granjas del camarón. Pero la gran demanda redujo drásticamente la cantidad de las crías, de modo que las fábricas en Honduras obtienen 1/3 de las larvas en el laboratorio. Con la ayuda de la manipulación genética se desarrollan e implantan especies resistentes a infecciones virales. Sin embargo, la puesta en libertad de organismos alterados es extremadamente peligrosa para las demás especies naturales. Los beneficiados con el negocio de la industria de cultivo del camarón son muchos. Junto a los granjeros obtienen beneficio los criadores de larvas, las empacadoras, los exportadores y los bancos. La multinacional alemana Bayer juega un papel muy importante. Esta abastece industrias, agricultura y ecosistemas acuáticos con diversos preparados. Justo García, de la organización de medio ambiente Codefagolf, lucha desde hace años contra la destrucción de los manglares y el empleo de productos químicos en el cultivo de gambas. Bueno, conocemos que usan Sebin 80, que posiblemente sea un producto de Bayer. Usan ellos también rotenona, que es un producto para matar las especies que a ellos les afectan, porque ellos solo usan 2 especies de camarón, el banami y el estil. Y el resto de las otras 4 especies mueren, así como mueren otras especies de peces, crustáceos y moluscos que van como fauna de acompañamiento. También están usando nebugón para el control de plagas.
Y aquí no sorprende porque el nebugón está únicamente autorizado para ser usado en la ganadería para controlar los parásitos del ganado. Hace poco, Bayer tuvo que retirar Neguvón del mercado, al parecer por el alto grado de sustancias cancerígenas. Por el contrario, en los países denominados en vías de desarrollo, continúa floreciendo el negocio. Bayer incluso promociona la implantación de cultivos de camarón. Anda nos dio una respuesta por escrito. Eso es falso, como pudimos comprobar en diversos negocios. Greenpeace también lo confirma en su informe publicado en el año 2002. Los productos químicos utilizados son vertidos sin filtro, maltratando así el suelo y las aguas subterráneas. En muchas regiones aumentaron las enfermedades a raíz de la contaminación del agua potable. Ante los grandes beneficios de este negocio, se cruza rápido los límites de la legalidad. Paralelamente, existe un reglamento legal que exige una intervención del Estado. La ley de pesca protege los manglares de la destrucción por la explotación con fines de lucro. Por consiguiente, tanto el cultivo industrial del camarón como la tala abusiva de los manglares y la contaminación en Honduras son ilegítimas. Pero por otro lado, Pedro Castellón, del Ministerio de Pesca y Acuicultura, no ve fundamentos para la penalización de los responsables. El país no ha contado con un marco jurídico que ordene la actividad. Entonces la actividad se desarrolló espontáneamente, se cometieron algunos excesos, eso es imposible de negar, hubo destrucción de manglares, pero ya hay conciencia de parte de la misma gente de la industria que la riqueza del Golfo es el manglar. Entonces hay organizaciones como del Estado, como Promangle, que están viendo cómo se protege este recurso. También ya hay laboratorios de calidad de aguas que están viendo que los efluentes de las camaroneras no lleven contaminantes que vayan a perjudicar al medio. Las instituciones del Estado deben detectar posibles contaminaciones del medio ambiente. Las organizaciones internacionales observan que es un intento del Estado para no dar lugar a críticas y denuncias. Además, así la opinión pública recibe la impresión de que el modelo económico de las empresas de camarones es legítimo. En las imágenes aéreas, las zonas coloreadas con rojo representan la superficie destruida. Las granjas camaroneras han talado hasta el 2002 la mitad de la zona manglar en el Golfo. Si cesa el cultivo en una granja después de un número determinado de años, la contaminación y el mal estado del suelo son muy graves. La regeneración natural puede demorar décadas en las áreas contaminadas por productos químicos y salinizadas. Desde hace poco tiempo existe una ley para la protección de los manglares. A pesar de esta, las empresas continúan adquiriendo terreno en las zonas ricas en variedad de especies, estropeando así flora y fauna. Sí, ese es un gran problema que tenemos aquí en el Golfo de Fonseca, pues tenemos una lucha de 15 años de parte de Codefagol y hemos logrado que se emita el decreto 599E del 20 de enero del 2000, el cual pues da prioridad a 10 áreas que quedan legalmente constituidas como áreas protegidas. Y es lastimoso ver cómo la industria del camarón no respeta ese acuerdo que es del decreto que es del Congreso Nacional. A pesar de la nueva ley de medio ambiente, el gobierno muestra poco interés por solucionar el conflicto. Los intereses económicos están en primer plano, como documenta la adjudicación de concesiones.
Así el gobierno sigue poniendo a disposición zonas protegidas para el cultivo del camarón. Pese a los incumplimientos de la ley, el apoyo político al sector económico no ha cesado. El alcalde de la capital de la provincia de Choluteca nos confirma que el gobierno, autoridades y empresas trabajan en estrecha cooperación. Claro que sí, el gobierno dio apoyo completo para que esta industria fuera floreciente, incluso los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, han ayudado de tal forma que es un rubro el camarón que no paga impuestos. Entonces, esa era una manera de hacer de que las personas se incentivaran en cultivar camarón y que florecieran las industrias de camarón aquí en el sur. A mediados de los 80, el gobierno de Honduras aprobó un decreto para fomentar la incorporación de empresas internacionales. Este decreto apoya la producción para el mercado internacional. Los bajos impuestos de aduana favorecen la entrada en el país de maquinaria, repuestos, materia prima y embalajes. El sector de la industria camaronera también se beneficia de estas ventajas. Gonzalo Alvarado critica los inconvenientes que supone el poder legislativo para la pesca tradicional, aunque según el alcalde, los responsables del empobrecimiento de los pescadores también son los bancos. Después del MIS fueron subsidiadas. Al inicio obtenían los préstamos a unas tasas bajísimas de intereses, mientras que los productores pequeños, que siempre han existido en la zona, nunca han tenido esas oportunidades, más bien están perdiendo sus propiedades a punto de que sean rematadas, porque a la industria del camarón, de los grandes, les apoyó el gobierno y le apoyó también el Banco Mundial, el BID. El Banco Mundial le concedió un crédito de $6 millones a la región del Golfo. El huracán de 1998 perjudicó gran parte de la infraestructura. Muchos pueblos y granjas camaroneras muestran los considerables destrozos. La ayuda destinada para la recuperación de la zona acabó exclusivamente en fondos para las grandes industrias camaroneras. En los últimos años, las granjas de cultivo industrial en Honduras han recibido créditos de más de $20 millones. Sin embargo, las pequeñas comunidades pesqueras se arruinaron. Sus condiciones de vida han empeorado mucho a raíz de la expansión de las granjas camaroneras. Nos encontramos con Miguel Domínguez en el pequeño embarcadero de San Lorenzo. Desde hace 18 años sale cada mañana de pesca a los manglares y regresa por la noche. Lo que uno pesca, lo que uno acaba antes, tal vez acaba uno el 50% y viene con el 5% del producto. No hay pescado ahora, debido a las fincas camaroneras. Cuando nosotros pasábamos cerca de sus bordas camaroneras, nos hacían disparos. Lo que pescan apenas les alcanza para el sustento de la familia. El pescado que no se comen ellos mismos lo vende el hijo mayor a una comerciante. El poco dinero que ganan lo gastan en alimentos. Cada vez es más difícil permitirse algo, como compras de primera necesidad, visitas al médico o ropa. Cada mañana venden los pescadores y comerciantes sus productos en el mercado local. Pero desde la liberalización del comercio, los precios son cada vez más bajos. Los campesinos y pescadores del lugar no pueden competir con los alimentos del extranjero. La industria camaronera produce exclusivamente para el mercado internacional. Contenedores frigoríficos transportan los animales cultivados a la fábrica.
Allí espera a los camarones un proceso de tratamiento posterior y empaquetado. En total, son 8 las multinacionales que actúan en la zona de libre comercio. Este sector industrial también aprovecha los beneficios fiscales y de aduana. La instalación empacadora de gambas más grande en Latinoamérica está en San Lorenzo. Bueno, el del Grupo Granjas Marinas, los camarones son cultivados en lagunas y aproximadamente la producción anual es de 10 a 14 millones de libras por año. Bueno, el primer mercado son los Estados Unidos, el segundo lugar está Inglaterra, en tercer lugar Alemania y en cuarto lugar está España. Más o menos 1/3 de la producción total del país se manufactura y se empaqueta aquí. En las fábricas se pelan, se hierven o se les quita la cabeza a los camarones, dependiendo de los deseos del país de destino. Tanto la refrigeración de las gambas como la utilización de productos químicos perjudican seriamente la salud. Un antiguo empleado, el cual no quiere decir su nombre por miedo a represalias, conoce exactamente las condiciones de trabajo en la fábrica. Sí, hay bastantes personas que se enferman debido al trabajo, que están entrando a partes frías y luego saliendo a lo caliente. Eso, muchas personas, muchas mujeres padecen del pecho, pasan con tos, con gripe y también tienen problemas con el cloro, con el agua que ellos ingieren, que va bien pesada de cloro, también perjudica a su salud y tanto como sus manos y otras partes que afectan el cloro granuleado, que es fuerte. A las empresas empacadoras no solo se las critica por los peligros de salud que se corren, sino por las condiciones laborales. Aquí las normas permiten salarios bajísimos, contratos limitados y despidos sin aviso previo. Acoso y abuso sexual no son precisamente excepciones. Los de la fábrica nos prohibieron hacer tomas en el interior de sus instalaciones por miedo a una mala imagen en el reportaje. Pero organizaciones como Codefagolf no solo censuran las estructuras internas de la empresa. Esta considera que las empacadoras también contaminan, siendo así un eslabón importante en la cadena que va desde la producción hasta la comercialización. Bueno, con el medio ambiente, al Grupo Granjas Marinas y a toda la empresa camericultora de Honduras, le respetamos y tenemos una gestión de calidad ambiental, ¿verdad? Porque entendemos nosotros mismos que si nosotros destruimos el medio ambiente, los mangles, estamos destruyendo el futuro de la empresa, entonces no nos conviene. Y estamos trabajando en conjunto con el gobierno y con algunas organizaciones privadas en conservar el ambiente. Nos interesa hacerlo así. Viajamos con Justo García hasta las afueras de la ciudad de San Lorenzo. La fábrica empacadora se dedica allí a la preparación del camarón. Varias canalizaciones conducen el agua a las 3 piscinas. Aquí se separan los residuos tóxicos. La depuración se limita solo a sedimentar las partículas contaminadas. El suelo de las piscinas está altamente contaminado. Bueno, estas son las pilas de oxidación de la empacadora San Lorenzo. Las aguas caen a estas pilas y después las vacían por esta compuerta para ir a caer al mar. Y son aguas sucias que contaminan la fauna que hay aquí en el Golfo. Los empleados derraman a menudo por las noches el material contaminado hacia los manglares. Sin embargo, las granjas también contaminan el suelo y el agua de la región cercana. Muchos habitantes de la zona denunciaron enfermedades dermatológicas, jaquecas y diarrea. Desde el Golfo de Fonseca se transportan las gambas ya empaquetadas a la costa del Caribe. El puerto más grande de Latinoamérica se encuentra en Puerto Cortés. Cada día se cargan entre 4 y 6 barcos. Desde allí salen entre 1.200 y 2.000 contenedores a alta mar. Los recipientes con los camarones también suben a bordo.
Casi 2/3 de la mercadería es exportada a los Estados Unidos. El resto tiene como destino Europa. La carga para Alemania atraca en Hamburgo. Los críticos del lucrativo negocio acentúan que así las ganancias también abandonan el país. El ministerio correspondiente se remite a la situación legal. Bien, la industria, como toda otra serie de actividades, se desarrolló en el país con participación de capital extranjero y participación del capital nacional. Está establecido que el 51% de las acciones deben de pertenecer a hondureños. Entonces, está establecido que las divisas, todas que se generen, deben de regresar al país. Tiene que haber una repartición de lo que se genere. Algunas de las empresas extranjeras eluden este modelo legislativo. Han encontrado socios de negocios que solo aparecen en el papel. Gran parte de los beneficios se escapan al extranjero. El Estado solo obtiene beneficios de la concesión de terrenos y de las retribuciones anuales de las empresas. Y porque las subvenciones y las reducciones de impuestos reducen aún más los ingresos, a costa de los sectores social, de educación y de salud del país. Bueno, la industria camaronera siempre ha sido un negocio floreciente, siempre han obtenido grandes ganancias, pero los mayores beneficios no quedan, el capital no queda en el país, porque debido a que los inversionistas no son, el porcentaje más alto de los inversionistas son extranjeros y ese capital va para el exterior. El gobierno de Honduras tenía y tiene como objetivo principal la creación de empleo en el sector camaronero. Estos nuevos puestos de trabajo deberían reducir la pobreza en el Golfo e impulsar el conjunto de la economía. Ninguno de estos objetivos han sido alcanzados, ya que la tendencia neoliberal altera la economía regional a favor de las empresas multinacionales. Los habitantes del Golfo no pueden competir sin la misma posibilidad de condiciones, lo que los convierte en pobres y desempleados. La Asociación de la Industria Camaronera encubre las causas de la crisis económica. Para Alberto Zelaya, el sector económico es una garantía para la creación de empleos. Sí, el país, como necesita mucho empleo ahora, ha estado pasando una crisis económica aguda, significa 27,000 empleos directos e indirectos que suman a las 160,000 personas que necesitan el pan de cada día, y estas 160,000 personas son personas que están desde el Golfo Fonseca hasta el puerto de embarque cuando se exporta el camarón. Muchos de los trabajadores en las granjas no están contratados el año completo. Las condiciones de trabajo las explica el estudio de Stanley del año 1996. Según este estudio, los empleados con contrato fijo no llegan a 1/3. Al fin y al cabo, se han conseguido crear muchos menos puestos de trabajo de lo que habían prometido políticos y empresarios. Así pues, en una publicación de ANDA, explica Wainwright que se crearían 2 puestos de trabajo por hectárea en las granjas camaroneras. Otras organizaciones como Trópico Verde, Codefa Golf y Greenpeace llegan a otros resultados en sus estudios. En una superficie de 10 hectáreas trabaja como máximo 1 empleado. Antes de que los manglares fueran talados, vivían allí más de 1 centenar de familias de la pesca. Los puestos de trabajo en las fábricas de manufactura tienen una estructura similar. Aquí tampoco hay contratos de trabajo anuales, como reconoce el gerente José Lainez. Bueno, en temporada alta trabajamos alrededor de 1,200 personas. La mayor parte son mujeres, un 85-90% son mujeres. Y en temporada baja, que ya no es tanto, cuando hay poco producto, son 500 personas las que trabajan. La ocupación de temporada en la fábrica significa para los empleados una renta anual no previsible. Los contratos son eventuales por 2 meses. Según rige la ley, pues aquí son 59 días. Entonces el tiempo
que le dan a las personas para trabajar. Durante el año hay un proceso tal vez de 3 veces en el año que hacen reestructuración del personal, porque algunos llevan 3 meses, otros 2 meses para hacer su labor, por mientras hay paro en la empresa, dependiendo el tiempo de cosecha del camarón, porque eso lo hacen conforme a la cantidad de producto que hay. Cuando hay necesidad, pues vuelven a contratar el personal, y cuando ya baja la producción, vuelven a rebajar el personal. Por norma general, los contratos de las fábricas empacadoras son de tiempo limitado y con bajo salario. La industria completa de camarones ha destruido las condiciones ecológicas, económicas y sociales en el Golfo. Esta obtiene beneficios. Mientras tanto, muchas personas se ven obligadas, por razones económicas, a trabajar en granjas o fábricas. La desaparición de la pesca tradicional conlleva consecuencias para todos los sectores de la economía regional. Porque de ahí dependen 14.000 familias de pescadores que viven en el Golfo, y eso pues ha bajado la economía de estos pescadores, la producción pesquera se ha ido abajo, y afecta también no solo a los pescadores, porque en el Golfo si no hay pesca, no hay dinero, y si no hay dinero no hay compra de productos de la canasta básica, no hay compra de combustible, no hay compra de motores, de repuestos, de embarcaciones. Los habitantes de la zona muestran su oposición a la destrucción de los manglares con manifestaciones y acciones políticas. El conflicto entre la industria camaronera y los enemigos les ha costado ya la vida a 12 pescadores. La gente del Golfo exige una explicación a estos asesinatos y el castigo de los culpables. Los habitantes de la zona, junto con organizaciones como Codefagolf, luchan por el cumplimiento de la ley de medio ambiente, la depuración de las piscinas contaminadas y la prohibición de más granjas camaroneras. Entonces ellos están reclamando sus derechos, les asiste el derecho a reclamar, según la Constitución de la República, y ellos están apoyados por, son Codefagol la mayoría de los pescadores, y la forma de resistencia que se hace aquí en el Golfo de Fonseca es haciendo las denuncias respectivas, exigiendo al Estado que cumpla las leyes y colaborando con el Estado para que se realicen, por ejemplo, los operativos del control del tráfico ilegal de especies, de deforestación, de contaminación. Estamos de regreso en Guatemala. Aquí también han aumentado y empeorado los conflictos. El punto culminante del conflicto ha sido la muerte de 2 pescadores. Los culpables no han sido acusados como en Honduras. A través de protestas internacionales y de estudios sobre la industria camaronera, los granjeros han tenido que aceptar compromisos con la población. Los éxitos que hemos tenido es que limpiaron las espinas, que se retrocedieron los cercos, y que ahora ya por lo menos ya no acosan mucho al pescador. El pescador ya puede, o sea, la gente pobre del pueblo ya puede hacer su leña. Antes no se podían acercar porque de una vez les tiraban a matar. La resistencia no solo va dirigida a la industria y a las fábricas camaroneras. Esta también lucha contra los intereses superiores de los gobiernos latinoamericanos y representantes financieros, ya que con el Plan Puebla-Panamá y con el Acuerdo de Libre Circulación del Mercado, las condiciones económicas están dadas. La apertura de los mercados a empresas multinacionales y la realización de grandes proyectos como el del cultivo del camarón va a acelerar el proceso de empobrecimiento. La imposición de los objetivos económicos globales profundiza en el abismo existente entre el norte y el sur. Y también se abre cada vez más el abismo entre ricos y pobres en las sociedades latinoamericanas. La destrucción del medio ambiente, de los mercados locales y del estilo de vida tradicional hacen aumentar dramáticamente el número de los sin techo y sin tierra.
A los importadores alemanes les llegan las gambas de todo el mundo. Entre el año 1996 y el año 2003 se importó un promedio de 27.000 toneladas al año, con tendencia creciente. En el mercado alemán hay 4 grandes empresas dedicadas al comercio de camarones, entre ellas Especialidades Ultramarinas Costa, una empresa del grupo Dr. Oetker. Todas ellas se abastecen de camarones de cultivo industrial. En el año 2003, Costa importó alrededor de 50 toneladas de la fábrica empacadora de San Lorenzo. La empresa se califica como líder en ofrecer especialidades congeladas de ultramarinos en el comercio minorista alemán. Costa demoró 2 meses en darnos una respuesta a nuestra entrevista. Finalmente, el departamento de prensa de Dr. Oetker rehusó a ser entrevistado frente a las cámaras. A la pregunta sobre la responsabilidad relativa a la producción y manipulación de los productos en los países de origen, Costa y Dr. Oetker responden por escrito. Costa rechaza por principio la aplicación de productos químicos en el cultivo de los camarones y se preocupa de que sus productos cumplan las normas de calidad y seguridad. Costa trabaja preferentemente con proveedores con tendencias ecológicas que son controladas por auditorías. En las fábricas de nuestros proveedores, los empleados cobran un salario por encima del promedio. Las prestaciones sociales también están por encima del promedio. Esta declaración no representa la realidad hondureña o guatemalteca. Como en muchos otros países de Latinoamérica, el cultivo intensivo del camarón no es posible sin la utilización de productos químicos y antibióticos. Por consiguiente, las exigencias de calidad de Costa hay que considerarlas de manera crítica. Ni los sueldos de los empleados, ni los servicios sociales de los proveedores, en el caso de la fábrica empacadora en San Lorenzo, se pueden definir como por encima de la norma. Y seguramente Costa no es ninguna excepción a la hora de adornar las condiciones de trabajo en el cultivo industrial del camarón. Económico, político en el campo militar, tienen planes muy siniestros para adueñarse de todito, para acaparar son diestros. Lo ajeno los vuelve loquitos.